Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. En el umbral del siglo XX, el mundo estaba cambiando rápidamente. La industrialización avanzaba a pasos agigantados, transformando la vida cotidiana. Ciudades se expandían, el automóvil comenzaba a dominar las calles y el dinamismo de las máquinas simbolizaba un futuro lleno de posibilidades. En este contexto, un grupo de artistas y escritores decidió romper con las cadenas del pasado y abrazar la velocidad, el progreso y la violencia como motores de una nueva era. El futurismo surgió como un movimiento artístico y cultural que, con el tiempo, trascendió las fronteras del arte para convertirse en una corriente ideológica. Iniciaron en Italia en el año 1909 de la mano de Filippo Tommaso con la publicación del Manifiesto Futurista. Este fue un texto incendiario que prometía revolucionar el arte y la sociedad. Este movimiento se caracterizó por su exaltación de la modernidad, el dinamismo, la violencia y la ruptura con el pasado. Si bien comenzó como una vanguardia artística, sus postulados radicales lo vincularon estrechamente con el fascismo, un régimen político que compartiría varios de sus ideales fundamentales. ¿Cómo este manifiesto transformó el arte y la literatura? ¿Cómo es que sus ideas se relacionaron con movimientos políticos, dejando un legado tanto inspirador como controvertido? Lanzamos en Italia este manifiesto de violencia atropelladora e incendiaria con el cual fundamos hoy el futurismo. Porque queremos liberar este país de su fétida gangrena de profesores, de arqueólogos, de cicerones y anticuarios. Ya durante demasiado tiempo Italia ha sido un mercado de antiguallas. Nosotros queremos liberarla de los innumerables museos que la cubren toda de cementerios innumerables. En aquella época, Italia vivía una crisis de identidad. Mientras países como Francia y Alemania y también Inglaterra lideraban la modernización, Italia parecía atrapada en su pasado glorioso, celebrando su herencia renacentista pero sin encontrar un lugar en la modernidad. Marinetti, quien había estudiado en París y estaba profundamente influenciado por los avances tecnológicos de la época, quiso sacudir a la sociedad italiana. Publicó el Manifiesto Futurista en el periódico francés Le Figaro, buscando una audiencia internacional desde el principio. El manifiesto proclamaba la muerte del pasado, condenando los museos, las academias y las tradiciones que, según ellos, frenaban el progreso. Era una invitación a abrazar el cambio y la revolución no solo en el arte, sino en todos los aspectos de la vida. ¿Cuáles son los postulados del manifiesto futurista? A continuación me permitiré leer los 11 puntos que están escritos dentro del mismo. Queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la temeridad. Los elementos capitales de nuestra poesía serán el coraje, la audacia y la rebelión, contrastando con la literatura que ha magnificado hasta hoy la inmovilidad del pensamiento, el éxtasis y el sueño. Nosotros vamos a glorificar el movimiento agresivo, el insomnio febreciente, el paso gimnástico, el salto arriesgado, las bofetadas y el puñetazo. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carrera con su vientre ornado de gruesas tuberías, parecidas a serpientes de aliento explosivo y furioso. Un automóvil que parece correr sobre metralla es más hermoso que la victoria de Samotracia. Queremos cantar al hombre que es dueño del volante cuyo eje ideal atraviesa la Tierra lanzada sobre el circuito de su órbita. Es necesario que el poeta se desviva, con ardor, con fuego, con prodigalidad, por aumentar el fervor entusiasta de los elementos primordiales, su ignición. No hay belleza más que en la lucha. No debe admitirse un jefe de escuela si no tiene un carácter recalcitrantemente violento. La poesía debe ser un asalto agresivo contra las fuerzas anónimas y desconocidas para hacerlas que se inclinen ante el hombre. Estamos sobre el promontorio extremo de los siglos. ¿A qué mirar detrás de nosotros, que es como ahondar en la misteriosa alforja de lo imposible? El tiempo y el espacio han muerto. Vivimos ya en el absoluto, puesto que hemos creado la celeridad omnipresente. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan el desprecio a la mujer. Queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el moralismo, el feminismo y todas las cobardías oportunistas y utilitarias. Cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, el placer o la rebeldía, las resacas multicolores y polífonas de las revoluciones en las capitales modernas, la vibración nocturna de los arsenales y de los almacenes bajo sus violentas lunas eléctricas, las estaciones ahitas, pobladas de serpientes atesadas y humosas, las fábricas suspendidas de las nubes por el bramante de sus chimeneas, los puentes parecidos al salto de un gigante sobre la cuchillería diabólica y mortal de los ríos, los barcos aventureros olfateando siempre el horizonte, las locomotoras en su gran chiquero,
que piafan sobre los riales, bridadas por largos tubos fatalizados, y el vuelo alto de los aeroplanos, en los que la hélice tiene chasquidos de bandorelas y de salvas de aplausos, salvas calurosas de 100 muchedumbres. Las ideas del futurismo no tardaron en encontrar eco en otros artistas. Pintores como Umberto Boccioni, Giacomo Balla y Carlo Carra adoptaron el futurismo como bandera. Sus obras buscaban capturar la energía del mundo moderno, el movimiento, las máquinas y la velocidad. El arte futurista se caracterizó por el dinamismo y la fragmentación de las formas, influenciado por el cubismo pero con un enfoque mucho más agresivo. En el mismo manifiesto se enuncia esto: el arte debe ser violento, agresivo y dinámico. Un cuadro no es jamás una representación tranquila de la naturaleza, sino un campo de batalla donde se lucha por el futuro. Incluso en arquitectura, el futurismo buscó la ruptura total con el pasado. Un arquitecto futurista imaginó ciudades hechas completamente de acero, cristal y cemento, con formas monumentales que simbolizaban la fuerza de la industria. Aunque muchos de estos proyectos nunca se materializaron, sus ideas influyeron en el diseño urbano moderno. A pesar de su impacto y su innovación, el futurismo no estuvo exento de críticas y controversias. Sus postulados, que glorificaban la guerra y rechazaban los valores humanistas, fueron vistos por muchos como peligrosamente extremos. Además, la alineación de algunos futuristas con el fascismo italiano en la década de 1920 generó una mancha ideológica que marcó la percepción del movimiento en los años posteriores. Más allá de sus aspectos polémicos, el futurismo y el manifiesto que lo originó dejaron una huella profunda en el arte y la cultura del siglo XX. Su énfasis en la modernidad, la tecnología y la innovación anticipó muchas de las preocupaciones de las vanguardias posteriores, como el constructivismo y el dadaísmo, y además sentó las bases para la exploración artística de temas relacionados con la tecnología y la sociedad industrial. Marinetti llevó las ideas a la literatura a través de las palabras en libertad, una forma de poesía que rompía con la gramática, la puntuación y la lógica tradicional. En lugar de versos, sus poemas eran explosiones de palabras y sonidos que evocaban el caos del mundo moderno para reflejar las emociones y sensaciones del lector. En la música, Luigi Russolo creó un movimiento llamado el arte de los ruidos. Diseñó instrumentos que imitaban sonidos industriales como motores y trenes, proclamando que la música debía reflejar la modernidad en lugar de las melodías tradicionales. Su manifiesto musical, El arte de los ruidos, fue precursor de la música electrónica y experimental del siglo XX. Ahora bien, la relación entre el futurismo y el fascismo es una de las partes más controvertidas de este movimiento. Desde sus orígenes, el futurismo exaltó la violencia, la guerra y la acción directa como fuerzas transformadoras. Marinetti consideraba la guerra una herramienta para destruir las estructuras del pasado y abrir el camino hacia una nueva era. Esta visión lo llevó a simpatizar con Benito Mussolini, quien prometía un orden revolucionario basado en la fuerza y el nacionalismo. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos futuristas, incluido Marinetti, participaron activamente en el conflicto. Para ellos, esta guerra era una oportunidad de vivir los ideales que proclamaban en el manifiesto. Sin embargo, la brutalidad del frente y las enormes pérdidas humanas dejaron cicatrices profundas, incluso entre los más fervientes defensores de la guerra. Cuando Mussolini ascendió al poder en los años 20, Marinetti vio en el fascismo una posibilidad de integrar las ideas futuristas en la política nacional. Incluso llegó a fundar en 1918 el Partido Político Futurista, aunque este no tuvo mucho éxito y terminó absorbiéndose en el partido fascista. La alianza entre el futurismo y el fascismo no fue tan armoniosa como podría parecer. Ambos compartían valores como el culto a la modernidad y a la violencia, pero presentaban diferencias significativas. Mientras que los futuristas soñaban con un mundo radicalmente moderno y libre de tradiciones, el régimen fascista pronto demostró ser más conservador de lo que Marinetti esperaba. Mussolini exaltaba el pasado glorioso de Roma y promovía un nacionalismo que miraba hacia atrás, lo que iba en contra del espíritu de ruptura total que proclamaban los futuristas. El descontento de Marinetti creció cuando el régimen empezó a favorecer formas de arte más tradicionales que pudieran representar su ideología de una manera más comprensible para las masas. El futurismo, con su enfoque abstracto y radical, fue considerado demasiado vanguardista y elitista para los intereses políticos del régimen. Todo esto provocó tensiones entre los futuristas y el fascismo oficial, llevando al progresivo aislamiento del movimiento artístico dentro del aparato cultural del régimen. A pesar de estas tensiones, la relación entre el futurismo y el fascismo persistió durante varios años. Marinetti se convirtió en miembro de la Academia de Italia, una institución creada por Mussolini para premiar a la intelectualidad y a los artistas. Sin embargo, su influencia en la política fascista fue limitada. Por otro lado, muchos artistas futuristas como Umberto Boccioni habían muerto en la Primera Guerra Mundial,
dejando el movimiento sin alguna de sus figuras más destacadas. Esto debilitó su capacidad para evolucionar y lo dejó a merced de las decisiones políticas del régimen. El futurismo, que había comenzado como una fuerza revolucionaria, terminó atrapado en las contradicciones de su propia ideología. Su asociación con el fascismo ensombreció su legado, haciendo difícil separar sus aportaciones artísticas de sus implicaciones políticas. Después de la Primera Guerra Mundial, el futurismo perdió relevancia. A pesar de esto, su influencia perduró en movimientos que tomaron sus ideas de ruptura y experimentación, aunque con un enfoque más crítico hacia el progreso tecnológico. En el diseño gráfico, el cine y la música electrónica, las ideas futuristas siguen vivas. Algunos autores como Christine Poggi y Giovanni Lista han señalado cómo el futurismo, a pesar de su breve apogeo, dejó un impacto duradero en la cultura contemporánea. Hoy en día, el vínculo entre el futurismo y el fascismo sigue siendo objeto de debate. Algunos críticos argumentan que Marinetti usó el fascismo como un medio para sus fines artísticos, mientras que otros señalan que las ideas del manifiesto ya contenían las semillas del autoritarismo. Como corriente ideológica, representó una respuesta radical a los desafíos y cambios de su tiempo. Su exaltación de la modernidad, el dinamismo y la violencia lo acercó al fascismo, con el que compartió momentos de colaboración. Sin embargo, y como ya se ha explicado, la relación no fue del todo armónica, ya que las aspiraciones artísticas del futurismo entraron en conflicto con la inclinación del fascismo hacia un pasado idealizado. Su influencia se extendió rápidamente a diversas disciplinas artísticas, convirtiéndose en una de las vanguardias más significativas del siglo XX. El manifiesto futurista no solo fue una declaración de intenciones, sino también un catalizador de transformaciones artísticas y culturales que resonaron mucho más allá de su época. Al proclamar la ruptura con el pasado y la exaltación de la modernidad, el futurismo no solo capturó el espíritu de su tiempo, sino que también abrió el camino para nuevas formas de creatividad y experimentación. Aunque su legado sigue siendo ambivalente, su impacto en el arte y la cultura es innegable, destacándose como uno de los movimientos más audaces y revolucionarios del siglo pasado. El futurismo fue, ante todo, un grito de rebelión. Aunque sus ideas a menudo cayeron en la exageración y el extremismo, nos recuerda la importancia del arte como motor de cambio. ¿Es posible abrazar el futuro sin repetir los errores del pasado? ¿Qué opinas? ¿Crees que el futurismo sigue influyendo en la cultura actual? También habría que preguntarnos si el futurismo como vanguardia artística no terminó por unificar un concepto que ahora bien podría ser solo decorativo y altamente comerciable. Cuando se pretende avanzar, se debe tomar en cuenta que somos sociedad y para que una sociedad funcione el individuo no debe desaparecer ni unificarse. Tampoco podemos olvidar que dentro de sus postulados está el odio hacia la mujer. El tener una visión aparentemente progresista y futurista no siempre va a significar estar yendo por un buen camino.